Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a la tercera escuela para padres de este año lectivo. Desde la Escuela del Campo nos sentimos muy alegres de recibirlos el día de hoy. En esta ocasión tenemos el tema cómo establecer límites saludables y positivos en la familia. Como padres nos enfrentamos a muchos retos e inquietudes al establecer límites dentro de la familia. Los límites sanos contribuyen a un ambiente de respeto mutuo y comprensión y también nos ayuda a garantizar una comunicación asertiva. En esta ocasión contamos con el máster Amílcar Valladares, egresado de la Universidad de Málaga, especialista en protección de la niñez e infancia, actualmente catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces le damos la palabra al máster Amílcar Valladares, que nos explicará mejor sobre el tema. Bienvenido. Buenas tardes, es un gusto haber recibido esta invitación para hablar de un tema bastante interesante. Cuando mencionan que los que formamos parte de esta formación acerca de protección de la infancia, muchas personas piensan que no podemos hablar de cierto tipo de temas como este, de límites disciplinarios. Piensan que les vamos a hablar solamente de que los límites disciplinarios se tienen que considerar como una base eminentemente protectora por parte de los padres, y no es así. Realmente el interés que nosotros tenemos de protección de la infancia en cuanto a límites disciplinarios, se basa en el hecho de que tenemos que ayudar a los padres a que puedan comprender un poco mejor la manera en la que establecer los límites. Todos necesitamos límites. Aún los adultos necesitamos cierto tipo de límites. Aún las personas, por ejemplo, que están casadas necesitan establecer cierto tipo de límites con su pareja. Igual en las familias se tiene que poner cierto tipo de límites. Igual que sucede a nivel de nuestro trabajo, que nos imponen determinados límites de horarios, de puntualidad, de responsabilidad, de asistencia, etc. Si los límites no existieran, nosotros seríamos de alguna manera personas que haríamos lo que quisiéramos. Es decir, no podríamos de alguna manera llevar a cabo la vida ordenada, la vida organizada que posiblemente tenemos. O vaya, no digamos tan organizada o tan establecida como la tenemos, sino como la podemos llevar, pues. Pero eso es porque nos hemos de alguna manera establecido cierto tipo de límites que sirven obviamente para que tengamos mejores relaciones y mejores vínculos. Los límites no se aprenden cuando somos adultos ni cuando somos adolescentes. Muchas veces no imponemos cierto tipo de límites a los niños y a las niñas porque pensamos que eso el niño lo va a desarrollar hasta que sea adolescente o cuando llegue a adulto. Mucha de la formación que vamos a tener en este día es hablar un poco acerca de ese tipo de límites. ¿Qué tipo de crianza estoy haciendo en mis hijos? ¿Qué tipo de límites pongo? Y de qué manera, por edad, por desarrollo evolutivo, es que debemos de poner los límites. Y esa es la idea principal que tenemos de esta escuela para padres. Vamos a hablar de disciplina positiva. No hablemos de disciplina como tal, porque ya de por sí la palabra tiende un poco a causar algo de malestar cuando hablamos de disciplina, porque de alguna manera esa palabra nos induce a estructurarnos, a de alguna manera delimitarnos, de una forma que nos sentimos rígidamente tratados. Realmente, cuando hablamos de disciplina, es cuando de repente nos recordamos de la regla del maestro, la faja de los papás, el grito de la mamá, etc. Tenemos que hablar en la actualidad de algo que llamamos disciplina positiva. Y tampoco hay que confundir disciplina positiva con una disciplina de dejar hacer, de dejar pasar, de que el niño haga lo que él desee. Realmente estamos hablando de disciplina positiva porque vamos a establecer límites de forma recíproca. Vamos a establecer de alguna manera un vínculo con nuestros hijos para que estos de alguna manera se sientan pertenecientes a un ambiente. Y a ese ambiente le llamamos familia. La familia no se puede estructurar rígidamente. La familia se tiene que estructurar, y cuando digo rígidamente me refiero a solo normas, a solo control, a solo responsabilidad. No, en la familia es el ambiente y el lugar donde nos debemos de sentir con la mayor
capacidad y la mayor oportunidad de establecer una mejor comunicación, mejor confianza, mejor motivación que cualquier otra área de nuestra vida. Y es por eso que cuando hablamos de disciplina positiva, establecemos no solamente ciertos controles, sino que también una comunicación eficiente con nuestros hijos. La idea de la disciplina positiva es, de alguna manera, que en vez de que el castigo forme, en vez de que el pegar forme, haga más bien que el niño sienta confianza a través de una comunicación adecuada. La relación en la disciplina positiva no debería de ser una relación vertical. Cuando digo vertical, es que el padre está por encima y los hijos por debajo. Esa es una estructura antigua. Esa es una estructura de antaño. Ya no utilizamos ese tipo de estructura para referirnos a la familia. Queremos referirnos a la familia ahora desde un sistema horizontal. Es decir, padres e hijos se miran de igual forma. ¿Qué trato de decir con esto? Que el niño no se va a ver de alguna manera influenciado con un padre que lo está viendo desde arriba, que lo controla, que lo domina, sino que mira al padre como aquella persona que de alguna manera, aunque es firme en sus decisiones, también de alguna manera es una figura de respeto y una figura en la cual puedo confiar. Que yo sé que si le digo a papá que algo no hice, que algo no logré, no es que voy a recibir un castigo, no es que voy a recibir de alguna manera algún tipo de grito o un refuerzo negativo, sino más bien va a haber un sistema de apoyo dentro de mi ambiente familiar. La disciplina positiva se encarga de alguna manera de establecer confianza con los hijos, vínculos afectivos, permitirle al niño que pueda desarrollar la oportunidad de poder reconocer en sí mismo sus propias fallas, reconocer a nivel del vínculo con sus padres de qué manera la familia está funcionando, y esto permite que la comunicación fluya. Esto permite que el afecto se mantenga. En la mayoría de los casos, permite también que el niño comprenda y logre respetarse a sí mismo. Una de las grandes desventajas que tenemos los seres humanos en la medida que hemos venido avanzando con una disciplina rígida o una disciplina inexistente en los ambientes familiares es el hecho de que crea adultos demasiado temerosos. Cuando las personas tienen una disciplina muy rígida, llena de maltrato, por ejemplo, el sujeto realmente lo que aprende es a temer a la autoridad y de alguna manera mira a la autoridad, a todo tipo de autoridad, no solo a los padres, sino que a los jefes, a la pareja, a otras personas que se encuentran en puestos de poder, siempre se les va a ver o siempre se les va a percibir como personas que nos pueden hacer daño, que nos pueden criticar. Y eso se le enseña a los niños desde muy pequeños. Mientras que una disciplina inexistente, que realmente le llamamos disciplina indulgente, es aquella que no nos pone límites. Y esa provoca más bien que el sujeto se vuelva una persona a la que comúnmente en psicología llamamos antisocial, pero también lo convertimos en una persona que puede volverse un consumidor de sustancias, una persona que comete crímenes, una persona que de alguna manera satisface todo lo que desea, porque al no ponerle límites se cree sobremerecedor, cree que todo lo puede tener a su disposición. Entonces tenemos que establecer un punto medio cuando hablamos de disciplina positiva. No ver a mi padre como una autoridad rígida y dominante, pero tampoco verlo como si no es firme en mi educación, sino que me brinda la oportunidad de poder decirle, fallé en esto, pero por estas razones. Si un niño se cae, generalmente lo que dice papá es, déjenlo que él solo se puede levantar. Y eso está bien. Pero si nosotros nos vamos a recogerlo y abrazarlo y a cuidarlo excesivamente, el niño va a sentir temor y va a saber que alguien siempre va a estar ahí para apoyarlo. Y estamos fallando ahí como padres. Pero si viene el papá y simplemente lo deja ahí, él se va a levantar solo. No le hagamos caso porque si no se va a poner a llorar. Y lo dejamos y el niño se levanta, el niño se siente desprotegido también. Porque el niño dice, ¿quién estuvo aquí para apoyarme? El papá puede acercarse, extenderle la mano. Y luego cuando el niño sigue caminando, darle un aplauso de que lo está haciendo bien. El niño se siente acompañado, el niño se siente protegido, pero a la vez se siente que alguien lo está impulsando
a lograr algo que él en ese momento desea. Por eso yo pienso que es muy importante que los padres de familia se informen acerca de lo que es la psicología del desarrollo, que lean libros acerca del desarrollo de los niños, no de crianza, sino de desarrollo. ¿Por qué les digo que de crianza no? Porque a la larga van a encontrar una gran cantidad de información que les va a hablar de algunos estilos de crianza, que los vamos a ver acá. ¿Y eso de qué nos sirve? Nos sirve para darnos cuenta qué tipo de crianza estoy estableciendo en mis hijos, qué tipo de padre estoy siendo y cómo puedo mejorar ese estilo de crianza o cómo lo puedo mantener si es que lo tenemos. La idea aquí de la disciplina positiva, por ejemplo, es que de alguna manera tratemos de cambiar la manera en la que nos vemos como padres y cambiar la manera en la que vemos a nuestros hijos. La responsabilidad primordial nuestra como padres en la formación que les damos, en la educación que les damos, es hacerlos independientes. Nosotros en algún momento vamos a faltar y esa falta el niño la compensa con lo que yo lo eduqué. Y si yo lo educo bien, si yo lo educo como un ser que va a funcionar dentro de una sociedad, porque lo hice independiente, lo hice responsable, ese niño va a crecer bien, no va a crecer con traumas, no va a crecer con complejos, sino que va a crecer con una actitud de yo puedo, porque lo impulsamos, lo orientamos. Entonces, tenemos que cambiar un poco la manera en la que nosotros hemos establecido cierto tipo de métodos de crianza. No podemos ser tan rígidos de establecerlo con maltrato físico, con castigo físico, pero tampoco ser tan indulgentes al punto de no establecer límites, de hacer las cosas por los hijos, porque entonces los estamos sobreprotegiendo y después no los vamos a hacer independientes, más bien se van a volver hijos extremadamente dependientes, hasta en la toma de decisiones. En la toma de decisiones simple, como por ejemplo, voy bien hoy a trabajar o me combina esta camisa con este pantalón. Ese tipo de respuestas que parecen ser bastante sencillas y bastante absurdas, pero son de la vida diaria. Y en esas pequeñas decisiones, se imaginan ya las decisiones más complejas, como sacar un préstamo para comprar una casa, cómo voy a pagar las cuotas del carro, de qué manera voy a hacer dinero para poder mantener adecuadamente a mi familia y a mis hijos. Ese tipo de decisiones que son todavía mucho más complejas, a esta persona le van a costar. ¿Y qué creen? Se va a casar con una persona que se le va a imponer, igual que se impuso el padre. Por eso cuando hablamos de disciplina positiva nos referimos al hecho de que debemos de estructurar bien de qué manera estamos estableciendo la relación padre-hijo. De qué manera yo estoy creando a mis hijos. Estoy siendo un padre autoritario, estoy siendo un padre que todo se lo doy a mi hijo, o estoy siendo un padre que de repente lo que estoy haciendo es simplemente tratando de mejorar mi relación, pero no lo logro. Si no lo logro, algo pasa. Si no estoy logrando, por ejemplo, que este niño haga las cosas que realmente debe de hacer, no como yo quiero hacerlas, porque eso sería cumplir mis expectativas como papá. El niño tiene que hacer las cosas como él puede hacerlas y como él quiere hacerlas. Y desde este punto les comento que, vaya, en mucho tiempo se habló de estimulación temprana en los círculos de psicología evolutiva. Y les diré que eso era de alguna manera una forma de maltrato para los hijos, porque los niños no habían madurado, psicológicamente hablando y físicamente hablando. No estaban maduros para asumir una responsabilidad de a los 4 años, por ejemplo, ponerse ya a escribir o ponerse a leer, por ejemplo. Luego el niño va a tener unas grandes crisis emocionales cuando llegue al ambiente educativo, porque entonces va a empezar a molestar y luego van a venir los psicopedagogos que van a decir es hiperactivo cuando el niño no es hiperactivo, sino que lo hicimos madurar antes de tiempo. Y les doy el ejemplo como cuando tomamos un mango y lo decimos, ah, bueno, este mango ya casi va a estar maduro, pero todavía hay que guardarlo en algún lugar para que todavía se madure un poco más. Lo estamos forzando, lo estamos sacando de su árbol para forzarlo a madurar. Lo mismo pasa con los niños. Si nosotros no establecemos o no conocemos los hitos del desarrollo, entonces ahí estaríamos cometiendo un grave error, porque no estaríamos utilizando la madurez propia del niño para hacer cierto tipo de actividades. Hay algunos niños que van a avanzar más que otros, y eso está bien, es su desarrollo, es la estimulación que le han dado en casa, una estimulación que vamos a llamar adecuada, no una estimulación
temprana, porque la estimulación temprana implica que desde antes lo hacemos. Ese padre realmente está siendo demasiado abusivo con su hijo, porque aunque tiene buena intención, tiene la intención de ayudarle a su hijo para que éste madure y que éste se estimule más y sea inteligente, realmente le está causando un daño, porque ese niño no está maduro todavía para asumir cierto tipo de circunstancias. Todos queremos tener hijos brillantes, todos queremos tener hijos que sobresalgan académicamente, socialmente, etcétera. Pero se nos olvida algo, todos tenemos fallas, todos tenemos faltas, no todo lo vamos a poder lograr. Y si pensamos que todo lo vamos a poder lograr, estamos cometiendo un error. Y el error máximo que estamos cometiendo es darnos cuenta que si mi hijo todo lo tiene, decimos algunas veces, ¿por qué razón no me rinde bien? Bueno, tendríamos que evaluar, analizar qué está pasando con este niño, que no nos está de alguna manera cumpliendo con esas expectativas que nosotros tenemos. Pero ¿cuáles son las expectativas de ellos? Es importante reconocer esa relación padre-hijo para que podamos identificarla mejor. La disciplina positiva también hace más autoeficaz a los hijos de los padres. Es decir, permite que de alguna manera el niño se regule a sí mismo. Que el niño diga, sé que esto no está bien, porque he hablado con papá, porque ya me ha dicho qué consecuencias tengo de llevar a cabo este tipo de acción o este tipo de acto. Generalmente, bueno, y esto es una cuestión que yo me imagino que muchos han podido conocer, ¿verdad? Por temas que se hablan en diferentes ambientes sobre el castigo físico. Ya sabemos que el castigo físico no ayuda a los hijos. Muchos padres, cuando uno les habla del castigo físico, dicen, una nalgada está bien. Una pequeña nalgada, de repente, bueno, sobre todo cuando se están comportando muy mal, cuando gritan, cuando hacen berrinches. Pues realmente no. Cuando nosotros decimos me comporto mal o el niño se está comportando mal, estamos hablando de un comportamiento, una conducta, un acto. Cuando nosotros le pegamos al cuerpo del niño, aunque sea en la nalga, porque generalmente decimos una nalgada porque las nalgas obviamente están llenas de grasa, ¿verdad? De tejido lípido. Pero el gran error que tenemos al pegarle es que nosotros le estamos pegando a su cuerpo. Le estamos diciendo, cometiste algo malo, pero el niño no lo hizo con el cuerpo. Quien reacciona o quien actúa, quien hace que actuemos es el cerebro. Y el cerebro, aunque nosotros lo sacudamos, el cerebro no va a reaccionar. El castigo físico entonces no permite que el niño reaccione. El niño lo que está desarrollando con castigo físico, como les mencioné antes, es temor a las figuras de autoridad, a que no confíe en los padres, a que de alguna manera mire esa figura de autoridad, no como papá, no como mamá, sino que lo mire como una figura de dominio y control. Entonces, si yo siento que cometí algo malo, si yo siento que estoy haciendo algo que no está a mi favor, o si me dejo llevar, por ejemplo, en la adolescencia, por mis amigos y algo que yo sé que a mi papá no le va a gustar, no se lo voy a comentar, no le voy a decir nada. ¿Y por qué? Porque le tengo miedo, porque lo que me enseñó a través del castigo físico o a través de la humillación verbal fue a temerle. Cuando hablamos de castigo físico, estamos hablando de golpear de una manera excesiva. Uno. Y dos, como les digo, lo que va a causar en el hijo es miedo a la autoridad y resentimiento emocional. El resentimiento es una de las quejas más severas que existe cuando el sujeto es adulto. Muchos adultos dicen, bueno, pero a mí me pegaron y miren, aquí estoy, yo estoy bien. Pero de repente, posiblemente si analizamos su vida, revisemos si está bien organizada, si está bien estructurada, si es una persona que de alguna manera tiene buenos vínculos sociales, buenos vínculos familiares, si es una persona que realmente está cumpliendo sus expectativas, etc. Podemos hablar aquí de un montón de repercusiones que tiene el castigo físico sobre los niños, pero realmente no es el objetivo que perseguimos con esta escuela para padres. Simplemente es hablar de que si hay castigo físico, realmente estamos causando miedo y resentimiento. Y como les digo, la lógica me dice es que me está golpeando a mí, no está de alguna manera causando alguna consecuencia por el acto que yo cometí, sino que me está castigando y me está haciendo un daño. Y les diré que las palabras son peores todavía,
Porque el dolor de la fajeada o el dolor de la nalgada se va a quitar, pero el dolor de una palabra rechazante no se va a quitar. Esa va a calar durante toda la vida del niño. Palabras severas que generalmente dicen los padres. Para que te tuve, hubiera parido un rollo de alambre. Ese tipo de palabras, por ejemplo, pueden causar una gran mella en los hijos, aunque se diga una vez, aunque se diga solamente una vez, ¿verdad? Muchos niños tienden a recordar ese tipo de experiencias cuando van creciendo. Y posiblemente tal vez no recuerden la palabra, pero lo que sí van a almacenar es el resentimiento que esa causó. Y esto va a provocar algo que en psicología llamamos heridas de la infancia, que vienen a causar después un trauma psicológico. También pensamos que los traumas psicológicos solo están asociados posiblemente con cuestiones de abuso sexual, de abuso físico, etcétera, ¿no? Un trauma infantil puede estar dado por una palabra maldicha. Yo sé que en este momento muchos padres pueden estar diciendo, ok, pero yo trabajo, yo tengo que hacer comida en casa, yo tengo que organizarme en esto. Y todavía tengo que medir cómo voy a hablar y tengo que medir cómo voy a actuar. Pues sí, es nuestra responsabilidad. Pero hay maneras, hay formas en las que podemos estructurar mejor la forma en la que disciplinamos. Yo sé que hay niños que son complejos. Yo sé que hay niños que de repente exigen bastante de nuestro tiempo, exigen bastante de la manera en la que tendríamos que actuar con ellos. Pero podemos cambiar muchas cosas y estructurar diferentes maneras de actuar frente a los hijos, que vamos a hablar obviamente según la etapa del desarrollo en la que estos se encuentran. Ahora, el problema está en que nosotros nos dejemos llevar por la emoción también que nos causa el niño y inmediatamente nos frustremos tanto y nos vayamos directamente a los golpes. Ahí hay que reflexionar. Ahí tenemos que evaluarnos. ¿Qué está pasando conmigo? El caso famoso de los niños que rayan las paredes de una pared que recién está pintada. Del niño que quiebra, por ejemplo, algo que es valioso en casa. Ese tipo de cosas, por ejemplo, inmediatamente el papá se enfada tanto que recurre inmediatamente al golpe. Ahora, en ese me enfado tanto por esto que hizo este niño, lleva implícito una gran cantidad de cargas emocionales que tenemos, que hemos venido guardando, que hemos venido almacenando. ¿Y qué hacemos? Cuando el niño hace algo, explotamos sobre él y empezamos entonces a causar daños bastante significativos. Entonces aquí, cuando hablamos de disciplina positiva, cuando hemos hablado, cuando hemos comentado, por ejemplo, con los niños, qué esperamos de ellos y qué consecuencias va a haber si realiza algo, entonces ahí es cuando nosotros nos tenemos que decir, ok, posiblemente no dije las palabras adecuadas, posiblemente no me lo entendió. Cuando nosotros le decimos a los niños, pórtese bien, le doy un ejemplo general, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando yo le digo a un niño, por ejemplo, pórtese bien, para ciertos niños esa es una palabra demasiado amplia. ¿Qué es portarse bien? Para mí portarme bien es una cuestión única, una cuestión determinada. Pero estamos hablando conmigo que ya soy un adulto. Pero si yo le digo a un niño, pórtese bien, para el niño eso es una palabra muy amplia. Para el niño, por ejemplo, un niño que lo hemos criado bajo el castigo físico, bajo la rigidez, un niño que yo le digo, pórtese bien, puede entendérmelo como el hecho de no me muevo de acá, porque si no, si yo volteo a ver para allá así, me van a regañar. Entonces el niño nos está diciendo, me han criado con una forma demasiado fuerte, demasiado severa. Yo conocí una madre que le decía al hijo, por ejemplo, a sus dos hijos, les decía, cuando iban a alguna piñata, si les preguntan si ya les dieron pastel, digan que sí, no se muevan de acá. Si los llaman a jugar, no vayan. O sea, quería tenerlos ahí porque quería que sus hijos fueran modelos. Y eso no es hacer modelo a un hijo. Eso es mantenerlo ahí inhibido, rígido, exageradamente controlado. Y ahí lo que le estamos enseñando al niño es, si actúas, no importa cómo sea, va a haber una consecuencia negativa. Entonces la palabra pórtese bien es una palabra muy amplia. Tenemos que definirle al niño qué es portarse bien, qué es actuar como nosotros queremos que se actúe. Y ojo, les repito, no establezcamos disciplina en función de cómo quiero yo que actúe el niño, sino cómo el niño debería de comportarse en ciertos lugares y en ciertos momentos. Si el niño va a entrar, por ejemplo, sé que hay vacaciones en estos días, ¿verdad? Por el Día de Acción de Gracias. En estos días el niño podría relajarse. Pero hay padres que dicen, ok, el niño no va a ir a la escuela, pero lo voy a poner a estudiar.
pero le estamos mandando un doble mensaje. La escuela me dijo que no tenía hoy que hacer clases, que tengo que descansar, que tengo que estar con mi familia dando gracias, pero mi papá me dice que me ponga a estudiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa dualidad? ¿Qué le estamos enseñando al niño para que crezca después? Que aún en los días libres hay que hacer un trabajo, que aún en los días libres tengo que tener una responsabilidad. Y ahí formamos sujetos que cuando crecen son exageradamente estresados porque no pueden tener, no se pueden dar el espacio para relajarse. Necesitan siempre estar haciendo una actividad por la forma en que hemos introyectado a nuestras figuras de autoridad. Entonces, si mañana es un día libre y sabemos que el niño posiblemente lo puede utilizar de refuerzo para leer, para estudiar algo, algunas horas, pero no tiene que ser todo el día o todas las horas de la clase, porque en la escuela le dieron feriado, en la escuela le dieron libre. Se supone que porque hay una actividad que une a la familia, pues se puede hacer algo en la familia. Si bien el papá y la mamá dicen, pero yo no tengo libre, solo él tiene libre. Perfecto. Entonces, que el niño utilice posiblemente 2 horas de la mañana para que realice cierto tipo de actividades académicas y luego, en la medida de lo posible, hacemos alguna actividad en la tarde juntos. Para que el niño comprenda que hay ciertos días que la familia se une, que reflexiona en familia, que de alguna manera se estructura mejor dentro de un ambiente de familia. Como un día como mañana, por ejemplo. ¿Verdad? Y eso permite al niño también que vaya dándose cuenta, que vaya estableciendo conciencia de la importancia que tiene la familia. Ahora, bueno, esto más o menos ya lo mencionamos, esto que está en la pantalla, que habla acerca de cómo el castigo corporal y el castigo psicológico pueden causar procesos de trauma, ¿verdad? Eso se lo mencioné hace poco. Vamos a ver ahora algunos elementos importantes de la crianza positiva. Algunos de los elementos importantes, por ejemplo, son el hecho de que el niño se desarrolla en ambientes más sanos, el niño de alguna manera crece en ambientes más positivos. Cuando hablamos de crianza positiva, nos referimos a que papá y mamá, por ejemplo, hablan con sus hijos acerca de qué consecuencias tiene una conducta, de qué manera el niño, por ejemplo, puede desarrollar cierto tipo de consecuencias que no van a estar bien para sí mismo. Pero los padres le ponen ambas consecuencias, tanto las positivas como las negativas. Aparte de eso, que nos centramos en el buen trato con los niños. Si a los niños se les golpea, por ejemplo, en casa, el niño lo que va a ir a hacer a la escuela es golpear porque se está identificando con su papá. O el niño lo que va a hacer es dejarse golpear porque se está identificando a las personas que están en su ambiente escolar también como figuras que pueden hacer con él lo que quieren. Luego, también podríamos considerar que se construyen vínculos más positivos dentro de la familia, porque la familia habla, la familia no grita, la familia no golpea, sino que la familia realmente comienza a comentar con el niño qué cosas son las que sí están permitidas y qué cosas no. Ya vamos a explicar por edad qué cosas, cómo se va a ir, cómo se va haciendo este proceso. Luego, vamos construyendo también vínculos, como les mencioné, más positivos y generamos ambientes más sanos para los niños. Obviamente, la crianza positiva rechaza el castigo físico. Cuando practicamos crianza positiva, debemos de alguna manera, estructurarla en función de hablar con los niños acerca de, uno, en primer lugar, lo mucho que sentimos amor y afecto por ellos, lo mucho que nos importa y que por esa razón nosotros trabajamos, nos esforzamos por él, porque queremos lo mejor para él. Pero ojo, tampoco le podemos decir, así como yo me esfuerzo por usted, yo quiero que usted se esfuerce en la escuela, porque entonces estamos simplemente manipulando y le estamos diciendo, esfuércese como yo lo hago. Y son esfuerzos diferentes. Si de repente yo vengo y estoy viendo que el niño baja sus calificaciones, primero tengo que considerar algún refuerzo, posiblemente ver si yo no paso mucho tiempo aquí, posiblemente ver si de repente el niño no está entendiendo y le explico alguna forma de cómo estudiar, no hacer las tareas, no estamos hablando de hacerle las tareas, no estamos hablando tampoco de, para que todo esté bien aquí en casa, le doy el tablet, le doy el iPhone, le doy lo que él necesite para que él esté allá haciendo sus juegos,
viendo el internet y yo me tranquilizo y me libero de toda esta presión. ¿No? Estamos hablando realmente de que de alguna forma estamos comunicándonos, estableciendo una mejor comunicación, ayudando a que el niño comprenda cómo se siente ante determinadas circunstancias y cómo me hace sentir a mí como papá también. Porque de repente el niño con su forma de actuar nos puede de alguna manera causar algún tipo de malestar. Pero no le voy a decir, me estás causando un malestar, me estás enojando, me estás entristeciendo. Porque al niño le estamos mandando entonces un mensaje de, mira todo lo que me estás haciendo a mí. Y el niño se mira tan pequeñito en relación al papá y dice, wow, qué poder el que yo tengo. Le estamos dando una responsabilidad bien grande. Pero le puedo decir, ¿cómo te sentirías si yo soy el que no hago algo como, por ejemplo, hacer la tarea? ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad? Para que el niño de alguna manera vaya reflexionando acerca de sus propias actitudes, de sus propias emociones, de la forma en la que va a establecerse. Algo que funciona mucho con los niños es el refuerzo positivo. Y los refuerzos positivos no son cosas materiales necesariamente. Tal vez el niño necesita un tiempo con nosotros. Ok, si haces todas las tareas durante la semana, el fin de semana vamos a ver una película y vamos a hacer alguna actividad que le guste a él, por ejemplo, juntos. Y hay que cumplirla. Porque si el niño está cumpliendo con sus actividades tal como nosotros se las pedimos, yo también tengo que cumplirle al niño. De lo contrario, no va a funcionar. Yo he conocido padres que de repente utilizan el refuerzo y funciona, que de repente le dicen, ok, te voy a llevar a la natación y me voy a estar toda la hora viéndote cómo lo haces. Pero de repente viene el papá y hace una actividad laboral ese día y ya le falla al niño. Cualquiera de nosotros diría, bueno, pero el trabajo es una responsabilidad. Sí, pero entonces no me comprometo con el niño. Tampoco puedo decirle, no puedo ir este fin de semana, pero voy el otro, porque no podemos cumplir, no podemos eh, estarle de alguna manera prometiendo cosas que a la larga no vamos a poder cumplir. Nos sentamos y le decimos, yo no puedo irte a ver en natación porque lastimosamente a esas horas a las que vas a natación yo tengo actividades que hacer. Pero te prometo que cuando hagas alguna competencia, yo voy a ser el primero que esté ahí. O cuando me cuenten que ya puedes hacer tal cosa en natación, te prometo que ese día yo te doy un premio. Y el premio no tiene que ser, como les digo, el material, puede ser una comida, puede ser el hecho de que vayan a celebrar juntos, puede ser una ida al cine. No necesariamente tiene que ser aquella cuestión demasiado grande. Cuando se prometen cosas grandes, es al final de año, por ejemplo. Si el niño no va tan bien en la escuela, entonces yo le prometo que le voy a comprar algo importante, algo que sé que a él le gusta mucho y que lo desea, pero hasta el final de año y con posiblemente hasta porcentajes determinados que le vamos a ir diciendo un 75, un 80, 85 de nota. E irlo reforzando, e irle recordando, para que el niño vaya regulándose él mismo sobre lo que esperamos de él. Además, ayudamos al niño también a, de alguna manera, que él vaya identificando de qué manera puede él ir mejorando y cambiando, que él no vaya presentando sus propios esfuerzos acerca de este tipo de circunstancias. Otra de las cuestiones importantes es siempre, siempre, siempre recordarle al niño lo valioso que es para nosotros. Aparte de eso, que él también nos lo va a reforzar a nosotros. Usted le dice a su hijo, por ejemplo, que sos muy valioso, sos muy importante, sé que vas a salir adelante porque me lo has demostrado y le podemos dar un ejemplo. Cuando eras pequeño y caminabas, te esforzabas por apoyarte y te ponías a caminar. Has logrado cosas muy importantes. Yo sé que sí. El niño también lo va a hacer ver, el niño también lo va a manifestar frente a usted, con un abrazo, con un beso, porque el niño tal vez no puede, dependiendo de su edad, no puede identificar cierto tipo de emociones que usted pueda estar sintiendo. Pero estamos desarrollando también empatía en niño, esperando que él de alguna manera actúe de la forma en la que lo estamos premiando, reforzando con las palabras que le decimos. Esto de los estilos de crianza se lo puedo decir algo rápido. Yo imagino que ustedes tal vez han visto un poco de esta información ya en algunos textos, como les digo. El primero de los estilos que existe es el estilo democrático. Creo que es el más complejo de llevar a cabo, pero el más eficiente de todos.
Se trata mucho de expresar verbalmente las cosas. Tanto papá, mamá y los hijos saben qué se espera en casa de ellos. Papá y mamá se ponen de acuerdo en qué se espera de ellos. Y esto sucede también en ambientes donde las familias están separadas o están divorciados. Ambos padres se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué implica ponerse de acuerdo cuando los padres están separados? Que en ningún momento el papá va a tener cierto tipo de límites en su casa y la mamá va a tener sus límites en su casa. Ambos se tienen que poner de acuerdo porque entonces estamos desarrollando dualidad emocional o ambivalencia emocional en los niños. Les estamos diciendo de alguna manera, aquí te puedes comportar de cierta manera, ya de otra. En la adolescencia entonces con mamá puedo hacer lo que yo quiera y con papá me tengo que portar bien. Y luego empiezan a ir más desavenencias todavía. Recuerden que cuando una pareja se separan de la pareja, pero nunca de los hijos. Siempre va a estar el papá y la mamá. Si alguno se desentiende, tampoco nos podemos poner en contra del otro y poner a los hijos en contra del otro. Eso se llama alienación parental. Y la alienación parental de alguna manera hace que yo me alíe con el hijo, que yo de alguna manera haga un match con el niño, con el objetivo simplemente de que este se vuelve enemigo del papá. Y no le estoy haciendo daño al papá. Ahí lo que se está haciendo es causándole un daño al propio niño, porque estamos destruyéndole su lealtad. El niño se vuelve leal a mamá y a papá, porque se le enseñó que mamá y papá es una familia y que juntos van a estar y que juntos van a ser una estructura familiar y le van a dar afecto, etcétera. Pero si la madre pone al hijo en contra del papá, obviamente estamos causando un daño significativo. Aquí lo importante es ponerse de acuerdo, qué se espera de él y que él entienda qué se espera de él. Como les mencioné antes, decirle pórtese bien no es un estilo democrático. Pórtese bien es, no sé en qué momento te vas a portar mal, no sé qué es portarte mal, pero vas a recibir un castigo. Y el niño no va a saber qué hacer entonces. Por eso en este estilo, que como les digo es el más complejo, pero es el que mejor educa, la idea es que realmente nos pongamos de acuerdo en casa y que el niño sepa qué se espera de él. Recordárselo. Una de las ideas que siempre se utiliza es colocar una pizarra, por ejemplo, y en ella escribir qué se espera del niño durante un día, por ejemplo. Siempre reforzando, siempre con palabras positivas. No decirle, no le pega al hermano. Jugar con el hermano evitando golpes, jugar con el hermano evitando peleas. Ya evitando peleas, ya le estamos diciendo que va a haber una consecuencia. ¿Qué consecuencia va a haber? Ok, va a depender de la edad del niño y ya las vamos a ver. El estilo autoritario es el peor de todos. Este estilo está muy relacionado con el castigo y el abuso infantil en relación a la manera en la que los niños de alguna manera pueden estar siendo influenciados por los padres. Es el que más amenaza y el que más daño hace. La imagen creo que dice mucho, la forma en la que la niña se encuentra, por ejemplo, frente a un padre que la está agrediendo verbalmente, que la está maltratando de alguna manera. Es un estilo que va a provocar generalmente trastornos en la personalidad y que de eso no voy a ahondar mucho, pero ya solo con decirles trastorno de la personalidad, imagínense lo fuerte que es, cuando la personalidad es lo que nosotros manifestamos en las diferentes áreas de nuestro funcionamiento. Se vuelve de alguna manera una situación bastante compleja y difícil de manejar cuando el niño o la niña llega a ser adolescente y cuando ya es un sujeto adulto. Luego está el estilo permisivo e indulgente. Este estilo es el que menos debería de utilizarse. Es lo contrario al estilo autoritario y es el que de alguna manera muchos padres lastimosamente están utilizando en la actualidad. Para que el niño no llore, le dan la tablet. Para que el niño no grite, le dan la tablet. Para que el niño no moleste, le dan la tablet. Para que el niño me deje en paz en mi trabajo, sobre todo en este tiempo de pandemia, entonces que haga lo que él quiera. Que salga con los amigos, que se quede en su cuarto y no salga, que come en su cuarto, etcétera. Como quiero que este niño no se quede, entonces yo me pongo a hacerle las cosas. Este estilo permisivo no pone el límite. No permite, por ejemplo, que el niño desarrolle estructura.
para que luego cuando vaya a la vida adolescente o adulta, él pueda regirse por un estilo de responsabilidad que los padres le han enseñado, sino que él hace lo que él quiere y se vuelve sobremerecedor. ¿Qué significa esta palabra? Que se vuelve un hijo que todo lo puede lograr, porque no tiene límites. Entonces no hay autoridad, no hay figura alguna que lo detenga. Y estos niños generalmente se vuelven consumidores de sustancias, se vuelven sujetos antisociales y se vuelven sujetos que de alguna manera hacen lo que quieren porque sus padres se los han permitido. De alguna manera no se les ha ayudado a medir consecuencias, a ver de alguna manera de qué forma puede haber algún tipo de consecuencia ante determinados actos y sobre todo a desarrollar autorresponsabilidad. El estilo negligente, en este estilo el padre se desentiende de sus hijos. El padre no le interesa de alguna manera poner disciplina, simplemente se vuelve una relación completamente distante y sucede mucho en los padres que dedican más tiempo a trabajar y a hacer otras actividades que tal vez preocuparse con sus hijos. Satisfacen las necesidades básicas, pero en la mayoría de los casos, de este tipo de estilo negligente, ni siquiera eso. Se desentienden completamente de los hijos. Hacen que los hijos de alguna manera vayan creciendo con sus propios recursos. Y cuando digo propios recursos, tal vez me refiero a recursos muy limitados dependiendo de la edad en la que estos se encuentran. En la mayoría de estos casos son hijos que se van de casa, son hijos que empiezan a relacionarse con personas que de alguna manera le van a influenciar negativamente y no van a brindarle necesariamente algún tipo de protección o cuidado. Y luego, bueno, viene el estilo que nosotros esperamos, es decir, un estilo de crianza efectiva. Este estilo, por ejemplo, busca que de alguna manera el niño gestione sus propias emociones, es decir, que el niño mida sus propias consecuencias, que el niño sepa qué se espera de él, qué no se espera de él, con claridad, con claridad. Por ejemplo, si el niño está jugando en un segundo piso, cerca de una grada, se le tiene que decir, ok, mira, yo sé que te gusta jugar este juego, pero si seguís jugando aquí, ¿qué puede pasar? Contame, ¿qué te puede pasar? Me caigo. Ok, ¿qué te va a pasar si te caes? Ah, bueno, me voy a romper acá o me voy a hacer esto. Y si el niño no nos responde, pues entonces nosotros venimos y le respondemos, te puedes raspar, te puedes caer, te puedes hacer una herida fuerte, vas a llorar y no solo eso. Posiblemente vas a tener que ir al doctor. De esta manera el niño va a ir entendiendo las consecuencias. Hay algunas etapas que esto es retador. Es decir, el niño dice, ok, voy a ver si es cierto y sigue jugando ahí donde él está. El padre lo que puede hacer es de alguna manera hacer cierto tipo de evitación de accidentes. Es decir, colocar de alguna manera algo que haga que el niño no se pueda caer de las gradas o de alguna manera quedarse un poco sentado ahí en las gradas para que cuando el niño ya venga cerca, entonces tratar de sostenerlo. Eso depende de la edad, porque un niño ya de 8 años ya entiende que si sigue jugando ahí, se va a caer. Y no porque el papá se lo haya dicho, sino por desarrollo intelectual. Luego, permite también que el niño vaya solucionando problemas y tome mejores decisiones. Y sobre todo, que se da cuenta que tiene padres que sabe que les puede confiar cualquier cosa. Sabe que de alguna manera, como le han comunicado todo, como le han dicho, por ejemplo, qué cosas son las que sí se pueden hacer, qué cosas son las que no se pueden hacer y qué consecuencias pueden haber. La consecuencia puede ser, por ejemplo, no vas a ir al juego que tanto te gusta, no vas a ver televisión por tanto tiempo, no va a ver Netflix en determinadas horas, etc. Y hay que cumplir también los castigos. Así como les dije antes, hay que cumplir los refuerzos, también hay que cumplir los castigos. El castigo que nosotros le dijimos que íbamos a dar, tal y cual se lo dijimos. Si le dijimos al niño, no vas a ver Netflix por 3 horas, y ya les voy a explicar en qué consiste esto de las horas, hay que cumplirle las 3 horas. Aunque llore, aunque nos quede viendo con aquella cara, no importa. No puede ver, porque él tiene que saber que hay una consecuencia. Se enoja, ¿está bien? El niño también puede enojarse, porque eso le enseña a gestionar sus emociones. Cuando ya quiera hablar, entonces hablamos. ¿Por qué te enojaste? Ah, porque me castigaste. ¿Y por qué te castigué? Por este tipo de circunstancias, ¿ok? Yo siempre te voy a cumplir todos los castigos como te cumplo también cuando te felicito o cuando te
doy algo que querrás por un buen comportamiento. Pero eso que hiciste no me pareció adecuado, ¿verdad? Luego, también permite que los niños se vuelvan más seguros. Uno, porque se autorregulan. Dos, porque saben que de alguna manera van a actuar en función de consecuencias, causas y consecuencias. En función de, ok, yo quiero obtener algo, tengo que hacer esto, tengo que lograr hacer esto. Algunos niños no se pueden controlar, porque les recuerdo el famoso trastorno de hiperactividad. A estos niños se les dificulta controlarse. Pero entonces nosotros también tenemos que ayudarles en ese control. No se trata solo de la medicina, no se trata solo del psicólogo, no se trata solo del control que puede hacer la escuela. Se trata también que como padres tenemos la responsabilidad de ver de qué manera canalizar este impulso en el niño. Si el niño está muy hiperactivo, es que algo está pasando, algo no está funcionando bien, ya sea a nivel biológico, y si es que ya se han hecho estudios neurológicos y nos dicen, sí, este niño tiene una problemática determinada, entonces perfecto, necesita medicamento. Pero si no es así, sino que es una situación psicológica, tengo que revisar qué variables pueden estar perturbando y ayudarle a canalizar esto, ayudarle a que identifique cuándo es que se siente demasiado activo, demasiado impulsivo. Solo es en la noche, solo es durante la tarde, solo es cuando no está alguien de la familia que le pone control, solo es para llamar la atención o qué será. Aquí la idea es sentarnos con él y hablarle, ok, contame, ¿por qué razón estás tan activo el día de hoy? Ah, no, es que estoy feliz porque saqué una buena nota. Perfecto. Entonces, al sacar una buena nota, ¿qué hacemos? Irnos a caminar con él un rato para que nos hable de cómo se siente, de cómo logró esa buena nota, etc. Si de repente lo vemos demasiado agresivo y vemos que empieza a querer pegar, a querer golpear, ahí sí tenemos que establecer un poco de tiempo fuera. Siempre hablar con él, siempre comunicarnos, porque la comunicación es valiosa cuando estamos estableciendo límites disciplinarios. Y luego, ok, perfecto, pero no tenés por qué golpear a la gente. Si golpeas a jugar, si jugás a golpear a alguien, va a venir alguien que va a ser más fuerte que vos y te va a dar un golpe más fuerte. Y luego se van a dar más golpes, más golpes, más golpes y va a haber un gran problema. La idea es que el niño entienda que una conducta va a tener una consecuencia. Ojo, nunca le hablemos de consecuencias solo negativas. Y esto se lo digo siempre a los papás cuando me hablan cuando los hijos les dicen que quieren probar algo de cerveza o algo de alcohol. Uno no les puede decir a los adolescentes, me refiero a adolescentes de 16, 17 años, a los anteriores obviamente no. Pero ellos, por ejemplo, si en nuestro esquema de valores está que pueden tomar algo, perfecto, pero es nuestro esquema de valores. Y cuando digo esquema de valores es que no solamente que yo digo vos no vas a tomar alcohol, sino que yo tampoco puedo hacerlo. Pero si el niño lo mira a usted con una cerveza y le dice vos no vas a tomar, no estoy siendo realmente un padre congruente. Estoy hablando porque los niños imitan más, los niños se identifican más con las acciones que con el hecho de lo que le estoy diciendo. Entonces le estoy diciendo que cuando tome, lo va a hacer aparte, porque él me está viendo que de repente me siento bien con una cerveza, que disfruto la cerveza y él no va a poder hacerlo, pero él me mira que me relajo, ¿verdad? Él me mira mi reacción. Entonces, claro que él va a querer tener esa reacción también. Entonces, yo le tengo que medir ambas consecuencias. Es decir, le tengo que decir la consecuencia positiva como la consecuencia negativa que el niño tenga. Entonces, fíjense bien, vamos a ver algo ahora, para que nos centremos un poco en esto que quería hablarles de los niños. Cuando tenemos niños de 0 a 12 años hay que prevenir accidentes. Es decir, la disciplina tiene que estar basada en el hecho de que el ambiente le permita al niño ser autónomo, pero a la vez de la autonomía también ayudarle a que él vaya conociendo el mundo. En eso está. Entre 6 y 7 ya podemos dialogar con él, ya podemos explicarle qué esperamos de él y emplear refuerzos. Entre 8 a 10, igual, el diálogo se hace mejor y sobre todo que el niño comienza a interesarse ya en salir de casa. Y por tanto, tenemos entonces que utilizar un mejor diálogo y sobre todo el medir las consecuencias positivas y consecuencias negativas. Con los adolescentes, igual con los niños mayorcitos de 10 años, se negocia. Jamás se pone uno del tú a tú con un adolescente. Hay que negociar para que de alguna manera lo que él desee lo obtenga siempre y cuando ha realizado alguna actividad. Ok, gracias. Muchas gracias, Máster Amílcar. Aquí tenemos algunas preguntas
Ana Rodríguez nos dice, con un niño de 2 años que cuando no se hace lo que quiere, hace berrinche, se le tira al piso, llora, etcétera. Y a pesar de que se le explique que no está haciendo algo bueno, sigue con el berrinche. ¿Se debe seguir explicando hasta que pare el berrinche o se debe ignorar? Se le tiene que decir qué es lo que ha estado haciendo, qué es lo que ha estado haciendo que no gustó, porque si le decimos eso no está bueno o eso está malo, no le estamos dando una respuesta que el niño entienda. Los niños de 0 a 6, 7 años no entienden lo bueno y lo malo todavía, porque su sistema moral o su desarrollo moral todavía está limitado. Realmente lo que tenemos que hacer es esperar a que el berrinche pare. No podemos, en el momento del berrinche, hablar con el niño, no se puede. El berrinche es como si estuviéramos viendo las pataletas, los berrinches, que el niño se orina, etcétera. Es como si estuviéramos viendo cuando nosotros como adultos nos enojamos y nadie nos puede hablar en ese momento porque estamos sin control. Lo mismo pasa con el niño de esa edad. El niño tenemos que esperar que pare, que se nos acerque. Obviamente, como les mencioné, cuidar que exista, por ejemplo, cualquier espacio donde él se pueda hacer daño, evitarlo. O sea, si está haciendo el berrinche en un espacio donde sabemos que se puede maltratar o hacer daño, llevarlo a un espacio donde lo continúe haciendo, donde esté más controlado y que no pueda tener algún accidente. Y luego, hasta que se tranquilice, explicarle por qué razón no nos pareció el berrinche. Jamás utilizar, que lo he visto y me lo han dicho, que de repente al niño lo sacuden, le tiran algo, agua o cualquier cosa para que se calme. Eso no es adecuado. El niño de esa edad tiene forzosamente que esperar a que el berrinche termine y explicarle que ese no es algo bueno que nosotros pensamos. Si el niño hizo berrinche porque no le dimos algo, tenemos que explicarlo porque no se lo dimos, ¿verdad? Y tenemos que ser claros con eso. No te lo di porque no quiero. Eso el niño no lo entiende tampoco. No se lo di porque usted hizo esto. Y hizo esto en este momento. No quiere decir que la semana pasada le jaló el pelo a la hermanita y por eso es que lo estoy regañando hasta hoy. No. Toda conducta que no es la esperada se tiene que controlar en el momento, no hasta dentro de 2, 3 días, porque entonces no estaríamos educando adecuadamente. Si el niño está ya tranquilo, nosotros decimos, ahorita voy a hablar con él, después de que se portó mal hace 2 días, no estamos reforzando bien la conducta. Ay, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué acción tomar con los hijos que protestan por todo? Es un niño de 10 años. Ok, 10 años, está prepuber, está ya empezando a sentirse independiente del ambiente de la casa. Revisemos si le hemos puesto muchas responsabilidades, revisemos, por ejemplo, si le hemos exigido mucho a nivel académico, claro, hay que exigirle si va mal en clase. Y nosotros podemos agarrar las calificaciones y explicarle a él, mira cómo vas en esta clase y has bajado mucho las notas, por ejemplo. No eras así. Entiendo que en este momento no la estás pasando bien y te voy a explicar por qué. Y ahí podemos explicarle qué significa el ser puber o el ser prepuber, ¿verdad? Que ya es un paso al hecho de que el niño va modificando su cuerpo, que va cambiando su cerebro, su forma de ver las cosas y de pensar. Otra de las posibles cosas, como les digo, es que le hemos puesto mucha responsabilidad en casa. El niño se ha sentido desplazado por alguna situación. De repente papá o mamá u otro miembro de la familia está teniendo más atención y lo hemos evadido. Y obviamente, o le hemos pedido apoyo. Les doy un ejemplo. De repente viene el niño de 10 años y la mamá acaba de tener un hijo y le empezamos a él a decir, chinela porque es su hermanita, traiga tal cosa para su hermanita. El niño se va a sentir desplazado, sobre todo porque cuando estamos entrando a la etapa de pubertad, nosotros tenemos, en algunas circunstancias nos queremos comportar como adolescentes y en otras nos sentimos tan como niños y los papás sentimos que no nos entienden. Es buen momento de sentarse a hablar con él cuando esté tranquilo, no cuando acaba de estar enojado o cuando se moleste porque todo reniega, sino que cuando lo miremos tranquilo, ¿te gustaría platicar conmigo algo? Y entonces ahí empezar a indagar un poco acerca de qué está pasando con él, qué puede estar sucediendo. No es que no es normal, pero a esa edad generalmente los niños tienden a hablar mucho acerca o a criticar mucho de tanto que se les está exigiendo. Procuremos en algún momento tener espacios para platicar de diferentes temas,
no solamente acerca de por qué te enojas de todo o por qué renegas de todo, sino de todos los temas que al niño le interesen. Vamos pensando en qué temas le apasionan y de ahí ir dirigiendo la plática. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál puede ser la consecuencia si mi hijo no hace las tareas? Es algo que nos cuesta mucho en casa. Sí, una de las consecuencias, por ejemplo, es, bueno, revise todos los refuerzos que el niño tiene o todas las cosas que el niño tiene. Si el niño tiene celular, si el niño tiene iPad, si el niño tiene Netflix, si el niño tiene televisores, todo, ¿ok? Entonces vamos a empezar a establecer un horario. En cierto horario, depende de la edad de él también, en cierto horario es importante, por ejemplo, que depende de la edad. Si el niño tiene hasta 8 años, es decir, de 6 a 8 años, el niño tiene que tener la oportunidad de hacer una hora de actividad, media hora de relajación, una hora de actividad, etc. Después de los 10 años, el niño ya se siente un poco más capaz, entonces le vamos a dar un poco más de tiempo. Hora y media y luego un rato de relax, hora y media y un rato de relax, etcétera. O cuando termine la tarea de una clase y luego, tranquilo, un relax de ir a ver media hora un programa, etcétera. Hasta que poco a poco lo regulemos más, es decir, le vamos extendiendo los tiempos. Ahora, si vemos que el niño, desde que llega de la escuela, es a ponerse a jugar, por ejemplo, en la computadora, entonces empecemos a hablarle de que cuando llegue de casa, bueno, que se quite el uniforme, que si es posible que se bañe, que coma algo, que se relaje, porque viene de la escuela. Y no se puede relajar necesariamente viendo o jugando, aunque él lo diga. No, pero esto me gusta porque me relaja. No, tienes que de alguna manera cambiar, venís de la escuela y tenés que cambiar de ambiente. Ahora venís a casa, obviamente venís todo con energía o más bien cansado, entonces es momento de que te relajes, es momento de que hagas alguna actividad que permita que descanses, que te des cuenta que vas a cambiar de ambiente. No puede ser el juego porque el juego energiza más, motiva más, ¿verdad? Y queremos que el niño se relaje un rato porque ahora va a ser una tarea. Luego, sí vas a poder jugar, no te estoy diciendo que no, pero procure negociar, como le mencionó anteriormente, negociar con él en qué momento es que él va a poder hacer las tareas. No hay que hacerles las tareas. Aunque las tareas de alguna manera sepamos que necesitamos información de Internet, ¿ok? Vamos a ver qué información podemos obtener de Internet y con él poderla hacer. Yo sé que algunas veces cuando los papás están trabajando también y los hijos están haciendo sus tareas, lo del Internet es bastante fácil sacar la información de ahí. Pero simplemente le estamos diciendo que las responsabilidades son fáciles y que no luche por el logro. Entonces tenemos que en algún momento tener el espacio para ayudarle a que realmente disfrute del hecho de hacer las tareas. Si el niño tiene entre 6 y 8 años, utilice cierto tipo de refuerzos. Durante la semana, si no hace las tareas, no puede él tener todos los juegos o todas las diversiones que tiene, sino hasta que haga las tareas. Eso puede ser solamente durante los días de semana. Fines de semana, que disfrute. Fines de semana, que se relaje y juegue. Porque para eso son los fines de semana. Claro, cuando les digo se relaje y juegue, sí sería bueno también que hicieran algo de actividad física. No solamente estar en cosas tecnológicas. Y les menciono lo tecnológico porque es lo que más estamos viendo en la actualidad. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿Cómo mantener el equilibrio entre el estilo autoritario y permisivo? Ok, bueno, ninguno de los dos, como les mencioné anteriormente, es el estilo que deberíamos de utilizar. Realmente creo que el estilo democrático es el más adecuado, no importa que ya hemos utilizado cualquiera de los dos estilos. Aquí lo que necesitamos es tomar conciencia de qué tipo de estilo he utilizado más y cambiar. Me siento con mi hijo y empiezo a explicar y empiezo a decirle, ok, algunas veces creo que he sido muy autoritario con vos o me he impuesto mucho con vos. Algunas cosas las vamos a cambiar. Me gustaría que definiéramos aquí qué conductas son las que me gustan tuyas y esas conductas siempre te las voy a aplaudir y aquí vamos a escribir qué conductas si necesitas cambiar, ¿verdad? Para que de alguna manera nos entendamos mejor. La idea es que siempre te sientas aquí en casa como alguien valioso, porque por eso estás aquí con nosotros, que te amamos mucho, te queremos mucho
pero queremos convivir mejor y no pelear tanto. Por eso, lo mejor es que establezcamos cierto tipo de conducta. Hay niños que son muy avanzados y le pueden decir, bueno, yo también quiero decirte que hay conductas que no me gustan. Escuchémoslos, escuchémoslos, porque parte de algunos comentarios que los niños nos pueden hacer acerca de nuestra conducta nos puede servir para mantener una mejor comunicación con ellos y sobre todo mejorar el vínculo afectivo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su participación, licenciado Amílcar. A la Agradecemos orden. toda esta información, la verdad fue un conocimiento bastante significativo. Gracias, muy amables. Bueno, pasen feliz tarde, gracias a todos los que asistieron y estaremos enviando una grabación más adelante del webinar para que todos los padres tengan esta información valiosa. Pasen una feliz tarde todos.